ahora en el 25 en Génova, en junio, con la presentación de todo. Y bueno, vamos adelante. Vais a ver que el símbolo es una mariposa. Aquí lo veis ahí arriba. Y este logo de la mariposa se ha hecho como símbolo de libertad. Nos importaba que tuviera así una sensación de que puede volar, de que pues es un espacio en el que la mariposa se puede desarrollar con libertad y que puede acceder a todos los lugares. Y dentro de este símbolo se ha presentado también diferentes paisajes que lo involucran todo. Más adelante os voy a poner el símbolo un poquito más grande para que podáis entender cuál ha sido el concepto visualizándolo mejor. Bien, ¿quiénes somos? Aquí lo estamos viendo. Diana, en inglés, quiere decir lo que aquí veis. Es un proyecto Erasmus+. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar la accesibilidad e inclusión real en parques naturales protegidos. La experiencia que nosotros tuvimos en Génova, en Italia, que fue ya cuando se cerró todo, pues fue una reunión y después nos fuimos con la gente y con grupos que nos ayudaron a la naturaleza. Y en la naturaleza lo que vimos fue que la necesidad de personas que puedan apoyar para subir a ciertos espacios, porque no está nada fácil en principio, con las sillas Yolet, que seguramente las habéis oído. Esto fue diseñado por una persona, por Yolet, que tenía un sobrino con una necesidad, o sea, tenía una discapacidad. Entonces lo que hizo fue desarrollar esta silla, la inventó para poderla llevar a la naturaleza. Entonces, con la ayuda de más personas sí que se les puede subir a espacios incluso altos. Y una de las personas que vino aquí en este grupo, lo que está haciendo ahora es hablar con personas que tienen, que desarrollan turismo en el mar, que van en barcos, para que esta silla se pueda adaptar, porque claro, no es lo mismo que tú tengas un material para irte a la montaña, que luego esta silla en los espacios del mar pues va a necesitar un material diferente porque la sal hace su función. Entonces está desarrollando también esta opción para que se puedan acercar hacia el mar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos no solamente es mejorar los aspectos físicos, sino también romper las barreras culturales, sociales y emocionales. Bien, Daphne es la gente de la que os he hablado en Italia, estas chicas que tienen una asociación y que son muy, muy participativas. Luego está también Macedonia, con este grupo también que ha participado, y en Macedonia también se ha desarrollado una serie de rutas para que pudieran ser accesibles, y estamos Coan Consulting en España. Ya se ha presentado el proyecto, ¿vale? Coan, si queréis leeros parte de lo que hace, pues hace todo esto, pero en principio, esto y un poco más. En principio se formó hace 20 años. Koan viene del nombre de cuando en la meditación zen te dan un koan. Un koan es cuando te hacen con esa frase que tu mente se pare porque no tiene una lógica para poder ser respondida. De ahí viene el nombre de la empresa, que se montó pues con alguien que hacía meditación zen, y entonces dijimos, pues vamos a ponerle el nombre de Koan Consulting. Y como llevamos trabajando 20 años en el tema de la sostenibilidad, también estamos metidos, empezamos a generar una asociación de empresas, un grupo de 5 personas, ahora somos 100 y pico, que se llama SANAS, que son empresas que trabajan por el triple balance, que sea sostenible tanto a nivel de la naturaleza como a nivel de cómo cuidamos a las personas y de cómo obtenemos el dinero. Por eso se llaman así triple balance. Y dentro de SANAS hay gente que trabaja con arquitectura sostenible, gente que trabaja con moda sostenible, que reciclan, por ejemplo, las redes de los mares para después poder hacer bolsos o cierto tipo de moda. O sea, gente con mucha idea de aprovechar lo que ya tenemos para darle una segunda vida en todos los aspectos. No solamente tiene que ser en el turismo, puede ser en cualquier aspecto, ¿vale? Bien, esta es la empresa de Italia de lo que os he hablado más o menos, un poco, y que también pues, han conseguido hacer rutas guiadas y viajes educativos, porque el tema del turismo de la naturaleza nos parece básico que sea además
Es una de las cosas que se llegaron a acuerdos en las reuniones, que sean grupos pequeños. No vamos a no nos parece sostenible que vayamos un montón de gente a los espacios, porque entonces creamos un impacto y dejamos una huella que no es precisamente lo más recomendable. Si llevamos grupos pequeños, entonces, y previamente les estamos hablando de en qué condiciones vamos a ir y cómo vamos a apoyar a las personas con las sillas o con las barras o con lo que vayan a necesitar, siempre se va a generar un espacio mucho más amable, mucho más cercano, mucho más humano. Con lo cual, si la naturaleza ya nos ayuda a estar en contacto con las partes más amorosas de nosotros mismos, porque nos abre el corazón, porque eso es así, o sea, volver a la naturaleza hace para que todo el mundo, sea consciente o sea inconsciente, tenga una actitud mucho más amorosa hacia sí y hacia los demás. Entonces, en grupos pequeños todo esto se puede desarrollar de una mejor manera. Y es muy importante que desde el primer momento haya esta sensibilidad para estar en contacto con los demás y que en la naturaleza lo podamos disfrutar. Sí. A ver, estos chicos son los de Macedonia del Norte, también, bueno, pues hacen la formación para guías y operadores turísticos. Nos estamos dando cuenta cuando estamos en este tipo de proyectos que hay falta de formación para las personas que necesitan acompañar. Aquí sí que no estamos teniendo, o sea, sí que se está dando la formación, pero haría falta muchísima más, porque cada vez es más integrativo y entonces no hay todavía suficiente gente como para poder hacer esto. Entonces, nuestra idea es que continúen estos proyectos y que además la formación pueda ser mucho más amplia, específica, pero amplia en cuanto a cantidad de gente. ¿Por qué nace este proyecto? Pues eso, porque lo que os he contado antes, ¿no? He explicado de otra manera. Nos dimos cuenta de que la naturaleza es nuestra aliada siempre y cuando seamos respetuosos con ella. Que no, yo vivo en la Sierra de Guadarrama, aunque yo nací en Los Peares, de casualidad, que adoro esta tierra, la verdad, pero bueno, ahora vivo en la Sierra de Guadarrama. Y justo después yo camino mucho, formo parte de un grupo de montañismo, bueno, me gusta mucho estar en la naturaleza, porque para mí saca el mejor aspecto de mí misma. Yo no sé si a los demás os pasa o no, pero yo soy mejor persona cuando estoy en la naturaleza. Entonces, voy ya con bolsas, yo trabajo con plantas medicinales, las recolecto primero pidiéndoles permiso, porque son seres vivos que tienen una sensibilidad. No porque no se muevan, no tienen derecho a ser respetadas. Y después, pues cogiendo lo justo y lo necesario para lo que vaya a elaborar, o una infusión, o una maceración, o lo que vaya a elaborar, ¿no? Para después hacer las cremas con las cuales pues me parece que cierro el ciclo. Pero bueno, yendo al principio, ya voy con una bolsa de tela para recolectar alguna planta medicinal, si me la encuentro, y si no, para disfrutar del paseo, y con otra bolsa en la que voy a recoger cosas que otra gente se ha tirado. El otro día recogí una botella de leche. Yo digo, ¿cómo aparece una botella de leche en medio de un encinar? No lo sé, pero hay gente, no sé, que lo tira ahí. Entonces, básico, que por favor, que nos eduquemos desde el principio, desde que son niños, en los colegios, en todas las salidas, para que nos llevemos todo aquello que hemos aportado. O sea, si nos llevamos un sándwich, pues nos llevamos los restos. O si es algo que se puede dejar en la naturaleza, por supuesto sí, como puede ser el resto de una manzana, porque eso va a ser compostado, pero no aquello que no forma parte de la naturaleza, que es basuraleza, ¿no? Entonces, esto sí que es básico, muy importante. Entonces, este proyecto nace por eso, porque lo que nos parece interesante es que podamos acceder todos a la naturaleza y porque, no haya desigualdad para acceder a los espacios naturales. Y lo que hablamos ahora, la necesidad de herramientas prácticas, formación y sensibilización. Bien, ahora os voy a poner después la página, cuando ya termine la presentación, para que veáis en esa página web lo que podéis, todo el mundo puede entrar, ¿vale? Porque esto es un proyecto que se ha desarrollado para dejar ahí y, igual os resulta interesante encontrar pues cuál es el compendio, cuáles son las herramientas, el toolkit y, las formaciones de pilotaje que se han hecho, que fue esta que os digo en Génova, donde este chico que tiene que ir en esta silla Joalet,
está diseñándola con otros materiales para poder hacerlo accesible a, pues eso, a espacios donde hay agua salada o agua sencillamente también, ¿no? Porque la humedad tampoco es igual, necesitamos materiales diferentes, ¿no? Me estoy centrando en esto, pero evidentemente es muchísimo más amplio. Pero bueno, como hay que enfocarse, pues ahí estamos. Bien, bueno, pues este es el personaje que es un encanto que hicimos en Diana para activar la inclusión. Eso, hablábamos antes que es básico escuchar las comunidades locales, porque yo no sé cuáles son sus necesidades, yo no estoy en su situación. Y a mí se me puede ocurrir una idea que puede ser buena, pero si no escucho y hago aquello que ellos deciden que va a ser bueno, porque son los de las comunidades y son los que tienen el conocimiento, entonces no estoy siendo respetuosa, porque estoy haciendo lo que yo considero, no lo que esas personas o esa comunidad necesita. Entonces, lo primero que se ha hecho ha sido eso, tener una escucha activa con todas las comunidades que hemos considerado que podían participar. Después hemos identificado las barreras reales en la naturaleza, que bueno, en España tenemos bastantes todavía, hay algunas cosas que hacemos bien, hay otras que tenemos que mejorar. Yo felicito a Portugal porque cuando he tenido la oportunidad de estar en proyectos de este estilo, he visto que sí que tienen una buena, han hecho proyectos que han terminado siendo materializados, porque muchas de las cosas que nos pasan en los proyectos es que se nos quedan en ideas maravillosas, pero hay que aterrizarlas. Hay que terminar viendo que eso se ha hecho, se ha realizado y que está sirviendo para esos objetivos. No que se nos queden en proyectos en el cajón, porque entonces ¿de qué nos sirve? Para que no salgan adelante no nos sirven, ¿vale? En este caso, bueno, pues sí que hemos conseguido esto que os estoy contando. Bueno, aquí están las ideas. La inclusión no es escuchar, es co-crear. Además de escuchar, hay que co-crear, las dos cosas. No solamente nos quedamos en escuchar, sino que además hay que co-crear. Y el testimonio real nos habla de que quieren disfrutar de la naturaleza. Pues claro, pues como todo el mundo necesita la naturaleza, bueno, igual no la necesita, pero sí que es una muy buena aliada para una salud integral a todos los niveles. ¿Por qué? Porque cuando sales a la naturaleza, primero estás respirando un aire muy diferente al que respiras en otros sitios que están cerrados. Eso se llama prana, se llama ki, se llama... no importa el nombre. Lo que importa es que esa calidad de aire es muy distinta. Nosotros que somos españoles nos vamos mucho con la tortilla de patata a comer al campo. No nos sabe igual cuando estamos en la naturaleza que cuando la comemos en casa, la misma tortilla de patata. ¿Y eso por qué es? Porque estando en la naturaleza se desarrollan nuestros sentidos. Tenemos una capacidad mucho más sutil de percibir las cosas y desde cómo saboreamos, cómo escuchamos, cómo olemos, cómo percibimos a través de la piel, todo eso es una información que nos está llegando. Nos hace sentir vivos, nos hace sentir que formamos parte de un ecosistema que está vivo. Lo que decía en principio, naturaleza o vitamina N, que esta la recomiendan ya en Japón, ya habéis oído hablar de los baños de bosque, del Shinrin-yoku, de todo esto. ¿Y por qué la recomiendan allí? Porque han dicho, vamos, en lugar de estarle dando más medicina a la gente para que baje su nivel de estrés o de ansiedad, les recomendamos baños en la naturaleza y si son en silencio y son con un guía que sabe acompañarte para que puedas percibir los efectos de esos aromas, de lo que las plantas se comunican a través de una serie de sensibilidades que tienen. Ya habréis oído hablar a lo mejor de... Bueno, hay mucha gente que está trabajando sobre este tema, pero hay un italiano muy interesante, que ahora no recuerdo el nombre, pero me vendrá. A mí me suele venir un poquito después, igual porque tengo mucha información en la mente y aparece después, o no sé. Que habla de la interconexión y de la comunicación que hay entre las plantas, ¿no? Habla de que las plantas no se mueven, evidentemente, de sitio, pero sí se mueven por el viento, sí perciben el sol, sí reciben el agua y sí que se comunican a través de su red, que son sus raíces, para ayudarse y apoyarse unos a otros. Entonces, si hay un árbol chiquitito que necesita más nitrógeno, los grandes que hay alrededor, a través de las raíces, le van a enviar más nitrógeno. Eso es comunidad, eso es estar a la escucha de las necesidades de los demás. Entonces, es un buen ejemplo para nosotros como humanos aprender a relacionarnos de esa manera, escuchando, atendiendo,
participando, cooperando y dando solución. Bien. ¿Qué más cosas hay aquí? El testimonio real, trabajar con la naturaleza. Bien, en principio esto ya está. ¿Y qué lecciones hemos aprendido? Bien, que no es solo acceso, es derecho, es justicia, no es una etiqueta, es una condición, que la comunidad es el motor de cambio y que hay que ir más allá del cumplimiento normativo y crear experiencias compartidas. Bien, esto es lo que hemos aprendido en estos encuentros. Bien, la idea además no es que generemos guetos o generemos grupitos que tienen, bueno, unas necesidades, ¿no? O sea, unas características, sino que todos estemos integrados y que todo el mundo tenga la capacidad de poder asistir a lo mismo con la ayuda del resto. Que se tarda más en llegar a la montaña, no hay prisa, no pasa nada. Si no llegamos tampoco pasa nada, porque la idea es esta cooperación, esta comunicación, esta interacción aprendida de cómo se relaciona la naturaleza entre sí, ¿vale? Bien. Entonces, lo que queremos es que todo sea que haya mayor sostenibilidad, mayor transversabilidad y elaborar un repositorio o banco de técnicas en las que la gente pueda ir participando. Ahora os voy a poner la web para que le echéis un vistazo si os apetece y que sepáis que ahí podéis aportar vuestras ideas, aprender a lo mejor algo también y, bueno, por lo menos saber lo que se hace con el dinero público, que es de todos y que esto está abierto para todo el mundo. ¿Sí? Estas podrían ser las conclusiones, ¿no? Naturaleza más comunidad, un binomio poderoso para el turismo accesible. Los recursos están disponibles, pero deben activarse con compromiso. La naturaleza se enriquece cuando se vive en comunidad, porque se hace el mismo ejemplo que ellos nos demuestran, la naturaleza. ¿Y por qué no podríamos hacer esto si este ha sido un proyecto pequeñito, de pocos fondos, pero con mucho interés y mucha interacción entre los tres países? Hemos conseguido esto, pues si esto se amplía, si esto como una onda en el estanque, ¿no? Que va dejando así, o sea, cuando tienes una piedra en un estanque que va dejando onda, si este es el principio de una onda más amplia, pues estamos en el buen camino. ¿Sí? Bien, aquí tenéis, ahí se ve mejor el logo de la mariposa con diferentes espacios naturales. Bien, entonces ahora voy a poneros la web. Se ve. Aquí os cuenta que esto lo hemos desarrollado, o sea, lo hemos hecho para desarrollar espacios naturales inclusivos y accesibles. Significa transformar el límite en un recurso. Y bueno, no os voy a leer lo que ya podéis leer vosotros. Pero aquí, esto por ejemplo, que viene más pequeñito, sí os lo puedo decir. Diana es el desarrollo de áreas naturales inclusivas y accesibles. Es un proyecto Erasmus+, a pequeña escala en educación y formación profesional. Italia, Macedonia y España se han juntado. Acerca del proyecto también podéis pinchar aquí. Y aquí os va contando cosas. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los principales resultados del proyecto? Aquí se ha conseguido un compendio de buenas prácticas en accesibilidad y turismo inclusivo en áreas naturales protegidas. Ha sido específico para áreas naturales protegidas. ¿De acuerdo? Aquí está el kit de herramientas también. Luego pincháis y lo vais abriendo y ahí podéis leerlo en italiano, en español, en inglés y en macedonio. El último ha sido el macedonio, que nos ha costado más, ¿va? Pero están en los 4 idiomas para que por lo menos los países representados en los proyectos puedan tenerlo su idioma, y luego el inglés, que en principio es el que
más gente entiende. Y en ese kit de herramientas pincháis y se os van abriendo cosas. Tenemos las sesiones cortas de formación de pilotaje también. Se enfocaron en 2 días en Italia, en Macedonia, y se abren las actividades de difusión. Ya se han planificado mesas redondas, locales, con las partes interesadas, eventos y reuniones internas y externas, los canales. Aquí hay un vídeo. Que en principio no tiene volumen, pero bueno, están las fotos de los... cuando subimos ahí con las sillas. Y bueno, se ven las subidas y las bajadas de los caminos, no están fáciles, pero bueno, ahí se iban intercalando los que iban ayudando a moverlas, las Yolet. Y también, bueno, el resto del equipo que estuvo echando una mano. Nos ayudó gente de la Cruz Roja, que la Cruz Roja está muy sensibilizada en todos los países con estos temas. Y bueno, ahí estamos celebrando. Pues esto os dejo aquí y luego os cuento que he estado en esta otra página web, Economía Solidaria. Aquí este fue otro proyecto distinto. Yo os he venido a hablar de Diana, ¿vale? Pero también me parece que esta es una idea interesante, nos juntamos en Cremona y entonces una de las prácticas que se realizó fue que por grupos, y también lo propuso una de las socias portuguesas, a mí me pareció, a mí me dio muchísima visión, ¿no? Yo os puedo hablar de mi percepción personal. Fue que nos juntásemos, pues imaginemos, o sea, una persona que tiene que ir en silla de ruedas, una persona que no oye, una persona que no ve. Yo me pedí no oír, porque mi padre en esa época vivía y él no oía. Y yo me enfadaba porque no me oía. Y yo dije, vamos a ver, o sea, voy a no oír, a ver qué se siente, en lugar de enfadarme porque él no me entiende. Y entonces, cuando me metí en la experiencia de no escuchar, Cremona es la ciudad donde se inventó el Stradivarius, porque allí vivió él. Entonces, es un lugar donde hay música en todas las esquinas. Y era no oír y estar escuchando, o sea, estar viendo a gente que está tocando el violín, pero tú no oyes. La sensación, que fue durante 2 horas solamente, fue lo suficientemente para mí inmersiva como para darme cuenta de que por mucho que yo quiera no me puedo poner en la piel de esa persona, porque eso era una experiencia muy cortita, solo de 2 horas. Era a la hora de ir a comprar un dulce y, a ver, estaba en Italia y yo podía hablar, pero no podía escuchar, no me escuchaba ni a mí misma. ¿Cómo me compraba ese dulce? Fue una sensación de impotencia interesante, muy interesante. Cuando regresé ya tuve una comunicación más fluida con mi padre, o sea que agradezco mucho eso, porque realmente entendí cómo se podía sentir una persona que... Un poquito, entendí un poquito, porque para mí fueron 2 horas, no es una experiencia constante, ¿vale? Pero una de las personas también que iba en silla de ruedas no tenía capacidad para sacar dinero en el cajero automático porque no había una rampa. Entonces, cuando ya nos pusimos luego en la mesa redonda a hablar cada uno de las experiencias que habíamos sentido, vimos que los lugares no están preparados y que nos corresponde a nosotros, como una comunidad medianamente consciente, pues darle visibilidad a esto y buscar soluciones, que no nos quedemos solamente con... O sea, buscar soluciones que terminen siendo materializadas, ¿sí? Entonces, bueno, quería poneros esto porque me parecía también un lugar interesante, porque además aquí también trabaja mucho con los jóvenes, con la integración, este proyecto. Así que, bueno, en principio, pues eso, economía solidaria. Bueno, aquí hay también muchísima información. Os dejo con esto y si tenéis preguntas estaré encantada de que abramos debate el tiempo que tengamos, no sé cuánto tiempo nos quedará, porque no he estado pendiente, pero bueno, un ratito seguro que tenemos. Seguro que tenéis algo que preguntar, que aportar. Gracias. Hola. Sí.
Quería preguntarte, no sé si es que no lo he escuchado, ¿este proyecto aquí en España ya está desarrollándose? Este proyecto lo que ha hecho es unir estos 3 países, pero los espacios naturales que se han desarrollado no han sido todavía en España, han sido en Italia y en Macedonia del Norte. ¿Cuándo crees que puede llegar eso? Pues nuestra idea es continuar, es incluso pedir más cooperación con otros países, no solamente, pero bueno, si en principio vamos a pedir una segunda parte para que también pueda venir a España. Esto tarda tiempo, los proyectos europeos tardan tiempo, hay que tener una paciencia. Entonces, ¿se consigue? Sí, por eso seguimos desarrollando la paciencia, porque vemos que al final hay resultados. Pero desde que te lo presentas el proyecto hasta que te lo aprueban pasa por una serie de filtros. En nuestro caso, como ya hemos hecho la primera parte, tenemos menos filtros, porque ya hemos hecho lo que ellos han pedido y entonces ya no es lo mismo que cuando empiezas de cero. Pero igual puede tardar un año, año y medio, en que esto termine de decir que sí. Y después ya el tiempo que tarde el espacio en el que se decida, materializarlo. O sea, es lento. Sí, por eso lo preguntaba yo antes al ponente anterior. ¿Cuánto tardáis? Porque desde luego nosotros tardamos bastante por aquí. Sí. Gracias. A ti. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es sobre la financiación. Habéis conseguido dinero público, pero accedéis a dinero privado. ¿Hay empresas interesadas en este proyecto? Y luego, ¿el proyecto es modificación del espacio o formación para mejorar los medios? Sillas, perros guía, personas que echen una mano concienciadas con el tema. Es Muchas para gracias. las dos cosas. El proyecto es para las dos cosas, ¿sabes? Para que los espacios se puedan preparar para que todo el mundo pueda acceder y para formar, porque es muy importante formar guías, porque los guías necesitan una formación específica, no sirve la general, tiene que ser específica. Entonces es para las dos cosas. Y el proyecto, la financiación que ha conseguido ha sido para las 3 empresas que se han presentado y para los encuentros que ha habido, que han sido en los 3 países. Una de las veces fue en la Sierra de Guadarrama, cuando recibimos nosotros a nuestros socios, para que ellos pudieran ver cómo estaba el territorio en Navacerrada. Navacerrada es un pueblo que tiene un embalse y que no tiene acceso para personas que tienen que ir en silla de ruedas, o sea, no lo hay ese acceso. Entonces, en España no se ha conseguido todavía. En Macedonia y en Italia sí, en un par de sitios sí que se ha conseguido. Entonces, cuando estuvimos allí, lo que queríamos era que nuestros socios vieran la realidad. Entonces, estuvimos hablando también con asociaciones que vinieron para que les presentásemos el proyecto, ver en qué punto estábamos y que supieran que si desde esas asociaciones pedían ayuda a los ayuntamientos y desde esos ayuntamientos se seguía toda la cadena, digamos, ¿no? Y que luego además se pudiera pedir financiación a empresas privadas que quisieran tener un logo de que están apoyando a este tipo de proyectos, pues entonces lo conseguiríamos con más facilidad. Así que si conseguimos la segunda parte, ese es el camino que queremos hacer. Pero bueno, no siempre se consigue, también te lo digo, ¿eh? Porque hemos tocado muchos temas y bueno, a veces sí y otras veces bueno, se quedan ahí en el tintero. Pero el intento está. Ánimo, que aquí seguro que tenéis preguntas pendientes. A ver, los estudiantes, contadme algo que os preocupe, que os ocupe. Hola, buenos días. Muy buenas. Mi pregunta va referida a si os encontráis algún tipo de dificultad para modificar el entorno. Supongo que en muchos casos para hacerlo accesible tiene que haber un cambio en el medio ambiente, en el entorno natural, y si hay algún tipo de legislación pues, medioambiental que impida que se puedan hacer accesibles todos los entornos o de alguna manera, digamos. A ver, lo que ya está denominado como parque natural ya sí que tiene unas cláusulas en las cuales sí que puedes, modificando lo menos posible el entorno, crear vías de accesibilidad. Porque, claro, ya han entendido que sí, que es necesario para todos y todas, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, esas normativas, depende de que las normativas estén actualizadas. Una vez ya están esas actualizadas, ya puedes acceder y decir, bueno, según esta tal,
sí que podemos intervenir en este espacio para que se pueda ampliar para todo tipo de personas, ¿sí? Para todas nuestras necesidades. Sí. ¿Te he respondido? ¿Había otra pregunta? No, gracias. Sí. Una pregunta, que no sé, no estuve atento a toda la ponencia. Tu pregunta, disculpa, no hay problema, y yo te contesto. A ver si toco... No, el tema, ¿cómo casa el tema de la accesibilidad con la responsabilidad a la hora de efectuar actividades y cómo casa con la formación del profesional que imparte la actividad, si en esas valoraciones vosotros lo tenéis en cuenta? Digo porque a ellos les puede interesar esa historia formativa, ¿no? ¿Por qué se están formando? ¿Para qué? Porque a veces también, además de saber, tienes que tener el amparo de una titulación. Claro, sí, la idea es que esto se amplíe y que se haga específica, o sea, no solamente... Claro, pues no es lo mismo acompañar en la naturaleza a un grupo de personas que a un grupo de personas en las que hay mucha más biodiversidad. Entonces, sí, el proyecto también tiene como idea que la formación implique pues eso, cómo acompañar a una persona invidente, cómo acompañar a una persona que no escucha. Igual también tiene en cuenta en la alimentación, porque parece que también la alimentación tiene que ser inclusiva. Resulta que en muchos casos no somos más conscientes de una serie de alérgenos o de ciertas cosas muy básicas, pero también tiene en cuenta una alimentación específica, porque una de las cosas que nos hemos encontrado es que cuando tú vas a un lugar en el que sí que están preparados para entrar con sillas de ruedas, si te juntas con un grupo de personas que vas a comer con ellos y que son 7 sillas de ruedas, solamente hay un cuarto de baño que es accesible. Entonces te dicen que mejor que no, que es que ya tienen a otra gente que ocupa menos. Pero si tú estás especializado y yo te he reservado con personas que tienen necesitamos silla de ruedas. Además, ¿quién no la va a hay personas que las necesitan siempre, pero yo he necesitado silla de ruedas cuando he tenido un problema en una pierna o cuando llevaba a mis bebés en el cochecito también había muchas dificultades para acceder a ciertos lugares, incluso públicos, como puede ser el metro. Entonces, bueno, un poquito de apertura mental en ese sentido. Y sí, el proyecto tiene por intención generar toda esta formación para que estas personas para que todos podamos disfrutar de la naturaleza. Ahora, también tiene como intención que los grupos sean pequeños, porque nos parece que es básico, como he explicado desde el primer momento, para que haya pues eso, un cuidado, una interacción, sea más fácil y que no sea tan invasivo en la naturaleza como cuando van grupos grandes. ¿Sí? Gracias. Hablando de la formación, ¿no crees que la formación reglada que ya hay, que es técnico en actividades físico-deportivas en el medio natural, que eres guía de montaña y tienes una asignatura propia de, antiguamente se llamaba discapacidad, ahora entiendo que será diversidad funcional, ¿no crees que con eso es suficiente, y entiendo que sí, para guiar estos grupos? Sí, entiendo que sí. Si se tienen en cuenta todas las diversidades que va a haber, por supuesto que sí. Si ya Como está ahí decías, dentro. Que a lo mejor teníais que generar vosotros una formación, igual tenemos que, la formación que ya tenemos, que está arreglada, darle una vueltita y si es necesario. Perfecto, si hay unas bases que cumplen, es que lo ideal es después pues simplemente como actualizarlo, digamos, ¿no? Tener como un refrescamiento, ¿no? Una actividad en la que nos podamos después poner todos al día, pero si esa base ya está,
hay que aprovecharla. Todo lo que ya está hecho, evidentemente, no es para mirar a otro lado, es para decir, bueno, de aquí en adelante. Sí, sí, perfecto. Te puedo hacer una pregunta más ya para acabar. Por supuesto. Me chocó cuando hablabas de vitamina N, que no conocía ese concepto, pensaba que la encontrábamos en los alimentos y he buscado, como ahora tenemos la suerte de tener internet, y es un Sí. concepto muy bonito, ¿no? Que es la vitamina N referido a la naturaleza. Sí. ¿Nos puedes explicar cómo surge ese concepto de la vitamina N? Supongo que será por los beneficios que tiene todo el hecho de acceder al medio Sí. natural. Sí, la vitamina N viene de ahí, ¿no? De naturaleza. Nosotros también tenemos una asociación que hemos generado que se llama Mindful Travel Destinations, o sea, destinos para desconectarte un poco del mundo, bueno, de tanta mente que normalmente necesitamos utilizar. Y también se llama 55 Plus, que es para gente que tenemos más de 55 años, ¿no? Para que nuestra calidad de vida continúe en buenas condiciones y que nos reciban en buenos espacios, donde tengan en cuenta que yo una carta, si no tengo una lupa, no la veo, que me la pongan en tamaño grande, o que cuando me voy a la ducha, que no llevo las gafas, pues sí que tampoco sé distinguir entre el champú y el gel y la loción, que tengan en cuenta eso, porque somos cada vez más viajeros y entonces, o sea, de esta generación, quiero decir, de 55 en adelante tenemos la capacidad de viajar con más facilidad, entonces, bueno, que nos lo hagan fácil también, ¿no? En todos los sitios. Bueno, hecho este paréntesis, vamos a la vitamina N. ¿De dónde viene este concepto? Pues claro, de que en la naturaleza, esto que lo he relacionado antes con los baños de bosque, ¿no? Con el Shinrin-yoku, que lo llaman así en Japón, porque han investigado, o sea, allí lo que han hecho ha sido, tengo una persona con estrés o con ansiedad o con insomnio o con lo que sea, ¿no? O con, que no está en equilibrio. Le doy un tratamiento químico. Tengo a otra persona con las mismas características y la llevo a la naturaleza. Y la persona que va a la naturaleza y está en contacto con la humedad de la tierra, con los olores, con las sensaciones, con el sonido de los pájaros, con el viento, bueno, con todo lo que hacemos, y si andamos descalzos todavía, nos podemos quedar descalzos un trocito en la tierra todavía más porque estamos recibiendo, es nuestra madre. En muchas culturas la llaman la Pachamama, la Mamá Tierra, o sea, es que es nuestra madre. Es volver a lo que es, somos naturaleza, es que nosotros somos naturaleza. En nuestro cuerpo están todos esos elementos. Está el agua, igual que en la naturaleza, en un 70%. Está el aire, que es lo que respiramos. Cuando respiramos ese prana, ese aire tiene una calidad muy diferente a la de los espacios en los que estamos cerrados, porque es vivo, ¿no? Está vivo, está, bueno, ya lo dice la palabra, vivo. Estamos en contacto con el sol, que es el fuego, que también está en nuestro organismo. Y me falta otro elemento. Tierra, agua, aire, no. Y fuego, sol, no me falta ningún otro. El último sería el éter, ¿no? Que el éter es el que combina todos los demás. Entonces, en la vitamina N que viene ahí de la naturaleza, lo que vamos a hacer es recargarnos de todo esto y es volver otra vez a que nuestro cuerpo esté en coherencia. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. No solamente lo que es aquí, ¿no? También nuestra... Nosotros tenemos un problema, o el que sea, ¿no? Nos vamos a la naturaleza y al cabo de un rato de haber hecho una buena respiración, una buena caminata, al ritmo que cada uno necesite, un buen silencio, una buena conexión, vuelves, el problema no se ha ido, pero tu percepción delante del problema ha cambiado y eso es lo que importa. Entonces la vitamina N viene a darnos todo eso, viene a devolvernos a lo que somos, a nuestro origen. Por eso irnos a la naturaleza en los grupos pequeños, con cuidado, con mimo, con respeto. Y si alguien nos cuenta, por ejemplo, en nuestro camino, en nuestra historia de Mindful Travel Destinations, tenemos una cosa que se llama Senderos por la Paz. Y en esos Senderos por la Paz vamos a espacios donde ya están señalizados los senderos. Y lo que hacemos es que en esos senderos probablemente ha habido una guerra, como puede ser, bueno, como ha habido tantas guerras y sigue habiendo. Pero en Guadarrama hay uno que se llama por la Jarosa, que es donde la guerra civil española estuvieron ahí de lío todo el tiempo, ahí metidos en las trincheras y tal. Entonces, cuando llegamos a estos grupos, les explicamos cómo era eso antes, cómo se ha ido transformando después de que viniera la guerra, se plantaron pinos, cuáles son las plantas medicinales, aromáticas o tal que hay por ahí, qué tipo de animales vienen. Y si encontramos una persona que ha vivido o de cerca o le ha contado a su hermano que estuvo en la guerra,
viene con nosotros y les cuenta cómo fue la experiencia que tuvieron. Y después de ese camino que se hace con el mayor respeto posible y se cuenta la historia del río de Guadarrama, que viene de los árabes, se les lleva a un espacio donde estamos en una fuente medio circular y hacemos un poco de práctica de pranayama y de meditación para conectarnos con la paz interior. Y desde ahí se van dando en silencio hasta las trincheras para intentar dejar en ese espacio que hubo tanto dolor innecesario un poquito de paz. Entonces, bueno, es vitamina N, es conexión con la paz, todo lo que sea volver a la madre siempre va a ser favorable para todos nuestros cuerpos. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, muchas gracias entonces.